Muy bien, continuamos con más de El Mundo en 7 días. Hoy vamos a hablar de los accidentes de tránsito. Las cifras no bajan y están en un franco ascenso constante. Hemos invitado a Anela Chacón, ella es directora de la Fundación Tandem, que pertenece a la red de Coalición Nacional por la Movilidad Segura, para abordar justamente este tema. Daniela, qué bueno el que puedas conversar con nosotros. Un excelente día. ¿Cómo van las cifras? Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan y en realidad las cifras no van muy bien. Es decir, cada año que pasa siguen incrementando el número de siniestros y no solo eso, sino que cada año que pasa se hacen más fatales. Entonces, nosotros estamos en Ecuador en un promedio de 6 a 8 personas que se mueren todos los días en las calles del Ecuador por siniestros de tránsito, que además son perfectamente prevenibles, es decir, son muertes que se pueden prevenir, que sin embargo no se han convertido en una prioridad de la política pública nacional, de la conversación nacional. Se asume tal vez como una consecuencia natural del uso de las vías y de los vehículos, cuando no es así, y vemos que cada año más gente muere. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esto, Daniel? Es decir, ¿hacia dónde está la parte gruesa del número? Es decir, accidentes en autopista, buses, vehículos particulares. ¿Por dónde podemos ir poco desbrozando esta cifra? La primera cosa es que la mayor cantidad de siniestros se da en las vías urbanas, es Oh. decir, en las provinciales y demás, por supuesto que hay siniestros y esos a veces son los que más, son los más mediáticos porque pues hay más gente que sufre cuando hablamos de transporte público de pasajeros, por ejemplo, pero ya en las cifras, en realidad la mayoría de siniestros ocurren en las ciudades, en las vías de las ciudades. De ahí la otra cosa es que los principales participantes y los que ocasionan los siniestros son los vehículos particulares. Alrededor del 40% de los siniestros son ocasionados por vehículos particulares. De ahí está empezando a crecer muchísimo la participación de las motos. Ahora estamos en un más o menos 20%, esto ha crecido sustancialmente desde el año pasado, de siniestros que ocurren por motos y el transporte público, Roberto, está alrededor del 6 al 7% de siniestros, ¿no? Entonces, no digo que no sea grave, por supuesto que es Sí, sí, grave, sí. pero el grueso, digamos, está Está en los en vein- conductores particulares. Ahora, ahí viene la otra pregunta. El agente que causa el accidente, ¿cuál es el componente más alto? Es decir, alcohol, impericia, ¿por dónde está la cosa? Los tres principales componentes, alrededor del 50% es velocidad. ¡Wow! Exceso de velocidad, exactamente. Causas relacionadas al exceso de velocidad, ya sea porque me pasé el semáforo, ya sea porque rebasé imprudentemente, ya sea porque estaba excediendo el límite de velocidad. Y obviamente esto es conocido y probado en todas partes del mundo. A mayor velocidad, menor capacidad de control tiene sobre el vehículo y menor capacidad de frenado, digamos, en caso de que tuvieras que frenar. La segunda causa es la imprudencia, digamos, del conductor en términos de estar distraído, principalmente el uso del celular, ¿no? Los Mm. distractores se han convertido en una causa importante que está por alrededor del 20%, y de ahí tienes un 7% que es alto de consumo de alcohol. Y Ok. hay provincias, digamos, donde esta pasa a ser la primera causa, como Loja, pero de ahí en prácticamente todo el país, ese es el orden: velocidad, distractores y consumo de alcohol. Y frente a esto, Daniela, ¿qué se puede hacer para bajar la cifra? Es decir, ¿cómo se puede intervenir? ¿Cómo se puede luchar para que esto sí, es un accidente, es decir, nadie creo que sale de su casa con intención de matar a alguien con el vehículo, pero ya cuando las cifras se empiezan a disparar tanto, quiere decir que ya esto empieza a ser desgraciadamente parte del paisaje y ya no genera asombro, ya no genera sorpresa, por ahí un rubor cuando hay un accidente muy grande y seguimos al siguiente tema, ¿no?
Sí, lo que tú dices es verdad. Es decir, esto es lo que nosotros hemos visto. Hemos naturalizado las muertes en las vías como algo que debe pasar porque pues estamos manejando, cuando la experiencia internacional y un poco lo que hacemos desde Tandem y desde la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador es justamente promover cambios tanto legislativos como de políticas públicas a nivel nacional y a nivel de municipios que repliquen las buenas prácticas internacionales que demuestran que es posible, Roberto, en ciudades y en países donde se aplica este concepto que se llama el concepto del sistema seguro y de la visión cero. La visión cero implica que ninguna muerte en las vías es aceptable, ¿no? Porque Ok. son prevenibles. Y el sistema seguro implica un conjunto de cosas, es decir, no recae la responsabilidad únicamente en el conductor, entendiendo, por supuesto, que el conductor es uno de los actores principales del sistema, pero si la vía no está en buenas condiciones, si no hay mecanismos adecuados de control, si es que el vehículo no cumple con condiciones de seguridad, hay muchos vehículos, Roberto, que entran a Ecuador que no tienen condiciones de seguridad adecuadas para cuando hay un siniestro. Entonces, si estas patas, digamos, no están adecuadamente asentadas, la mesa se cae y obviamente eso incrementa la cantidad de siniestros y de fatalidades. Y en ese sentido, pues nosotros promovemos, primero, la primera cosa es dejar de decir que son accidentes, y ahí te lo comento porque los medios de comunicación juegan un rol fundamental en este proceso, y decir que son siniestros, porque en efecto hay accidentes, pero el accidente, por ejemplo, es cuando te cae el muro, y son cosas que realmente no puedes controlar, pero conducir a la velocidad adecuada, Sí lo no puedes tomar controlar. alcohol Sí cuando lo vas puedes a controlar. conducir. Lo Claro. puedes, no usar el celular, lo puedes controlar. Está Claro. en tus manos. Entonces, por eso nosotros los llamamos siniestros. No son accidentes, son prevenibles. Y estamos haciendo incidencia. Primero, por ejemplo, a nivel legislativo, vamos, Roberto, más de 2 años sin que el gobierno nacional apruebe el reglamento a la ley de tránsito, ley que fue reformada en el 2021 y que incluye específicamente disposiciones para mejorar la seguridad vial que no se aplican porque no hay reglamento. Oh, Entonces, tenemos ahí un primer eje de incidencia, ¿no? Otro eje de incidencia es trabajando con los municipios, con los alcaldes, alcaldesas, con los gobiernos locales, entendiendo que deben mejorar la infraestructura, ¿no? Porque nosotros, nuestros datos, ¿qué te muestran? Nosotros levantamos muchos datos a nivel nacional. Nuestros datos te muestran que los principales, las personas que más se mueren en siniestros son los peatones, porque obviamente un peatón, digamos, no tiene la cobertura de la coraza metálica. del vehículo, eh, evidentemente, claro. Ahora, y exactamente, también a eso entonces, hay que sumarle un componente ahí, Daniela, a eso, y es el asunto de que el peatón también es imprudente. Y el peatón no es que está esperando que se ponga el semáforo en rojo, el peatón no es que está buscando el paso cebra para cruzar. Toca poner en las vías, lo que ustedes han visto, los municipios ponen estas mallas para evitar que la gente cruce de un lado a otro de vías peligrosas, los pasos elevados a la gente no les gusta utilizarlos. Es decir, también hay un espacio de falta de educación al peatón en favor de no ser tan avesado en su forma de transitar. claro, ahí hay varios temas, ¿no? El primero es que en efecto lo que se tiene que promover es una cultura vial donde absolutamente todos los actores que estamos en la calle nos comportamos adecuadamente, entendiendo cuál es nuestro nivel de riesgo y cuál es nuestro nivel de causar un siniestro, ¿no? Y una fatalidad. Te cuento una cosa, los datos nos muestran que los principales lugares donde se mueren los peatones es en las intersecciones, en los pasos cebras. No te creo. Entonces, Wow, no tenía idea ajá, del dato. entonces, claro, imagínate si tú eres un peatón y sabes que el paso cebra es el más peligroso porque los carros no paran, te buscas otro lado por donde cruzar. O si eres un peatón con discapacidad, ¿cómo vas a utilizar el puente a desnivel? Totalmente de acuerdo. Entonces, es también un tema de que las ciudades y la infraestructura obliga a los vehículos a ir más despacio, ¿no? Con infraestructura vial, que te obliga a frenar y a ir a la velocidad que debes ir en una ciudad. En una ciudad no tienes por qué estar yendo a 60 kilómetros por hora, porque eso puede causar fatalidades y obviamente esa infraestructura promueve una cultura vial donde los peatones también utilizamos los sitios que son seguros para circular.
Entonces, también es parte de la incidencia que hacemos que los municipios entiendan su rol en términos de infraestructura, pero también de control, Roberto, porque si tú sabes, la impunidad, tú sabes que es uno de los problemas principales que tenemos en Ecuador. Si tú sabes que puedes conducir bajo los efectos del alcohol y no pasa nada, o que puedes exceder la velocidad y no pasa absolutamente nada porque no te cae la multa, porque te puedes salir de la multa sobornando. Entonces tampoco tú puedes llenar de señalética, tú puedes llenar de infraestructura, que si esa pata, como yo te decía, estas patas que tienen que funcionar para que la mesa esté bien asentada, no funciona, se cae también el sistema. Entonces, ahí también el fortalecimiento a los agentes de tránsito, el uso de los radares, de las multas a través de los radares que son de carácter educativo, son fundamentales para ir cambiando la conducta. Es un camino largo a recorrer, Daniela, y claro, nos podemos quedar dando vueltas durante horas en esto porque de verdad es prevenible, es una muerte prevenible, no diría 100%, pero 99% prevenible si estás con los cinco sentidos, estás conduciendo de manera adecuada y claro, que el sistema funcione. Te felicito por el trabajo que van haciendo y cuenten con nosotros como medio para poder amplificar el trabajo y a partir de ahora voy a dejar de utilizar la palabra accidente para empezar a utilizarla como siniestro, porque realmente es cierto. No es solamente el qué decimos, es cómo lo decimos y la implicancia que tiene. Como es un accidente, es algo que... Pero ya cuando es un siniestro, ya es algo, el calificativo ya es totalmente diferente y la comprensión totalmente distinta. Te felicito por lo que van haciendo y me ratifico en poder amplificar sus acciones en favor de luchar para bajar esta cifra que es prevenible. Sí, te agradezco mucho porque en realidad aquí los medios de comunicación juegan un rol fundamental, es parte de ese proceso educativo que se debe hacer, que es una de las patas de la mesa, no es la única, porque a veces pensamos, es que hay que educar a la gente y con eso también como nos lavamos las manos, ¿no es cierto? Es que la educación, entonces hasta que no se eduque nos lavamos las manos y no asumimos las responsabilidades propias que todos los actores tenemos en el sistema. Nosotros pues estamos permanentemente alertas y también este llamado a las autoridades. Es decir, no puede pasar más de 2 años sin que se emita un simple reglamento, que además no depende de grandes mayorías en la Asamblea Nacional, depende de una voluntad política específica de quien está sentado en la presidencia de la República, que nos da las herramientas normativas para seguir promoviendo acciones específicas en pro de la seguridad vial y decirle a la gente, Roberto, que esto es absolutamente factible. Es decir, los países que lo han logrado se pusieron, digamos, el objetivo común, trabajaron Ujú. hacia eso y en menos de 10 años lograron transformar la cultura y No. tener un número de accidentalidad vial que es mínimo al año, te diría 10 muertes al año, pero ya relacionadas a accidentes específicamente y no a siniestros. Te agradezco muchísimo, Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem, parte de la red de la Coalición Nacional por la Movilidad Segura, con nosotros aquí en El Mundo en 7 días. Que tengas un excelente Muchas día. gracias. Buen día, igual.